Bien, muy buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos listos para comenzar en esta noche y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para pedirle que Él bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por permitirnos una vez más reunirnos, Señor, y poder estudiar juntos este maravilloso libro de Apocalipsis, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición para nuestra vida. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque nos permite estos medios, Señor, para continuar estudiando tu palabra y para poder, Señor, ser transformados por ella. Y gracias, Señor, porque finalmente estamos ya casi llegando al final de este libro, que ha sido un maravilloso instrumento, Señor, que tú has utilizado para guiarnos hacia la adoración verdadera, para exhortarnos, Señor, en la fidelidad y la perseverancia, Señor, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la persecución, aún en medio de la angustia y de las situaciones difíciles de la vida, Señor. Por favor, Padre, continúa bendiciéndonos, continúa, Señor, exhortándonos y animándonos a perseverar hasta el fin, Señor, hasta que tú vengas nuevamente por tu iglesia y nuestro gozo, Señor, sea eternamente cumplido al estar finalmente por toda la eternidad contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a desplegar entonces nuestro material para esta noche. Me avisan en casa a ver si pueden verlo. Sí lo podemos ver, pero no es tan grande todavía. Ahora sí. Ok, ok, ok. Listo. Bien. Gloria al Señor, hermanos. Finalmente llegamos al momento esperado por todos, el epílogo, la décima sección de este estudio, ¿verdad? Que es la conclusión prácticamente, que tiene que ver siempre en el capítulo 22. Recuerden, en la clase pasada comenzamos con el capítulo 22 hasta el versículo 5, que es la última sección que habla acerca de los elementos de la Nueva Jerusalén. Y en esta última clase vimos los símbolos de la presencia de Dios dentro de la ciudad. Ahora sí. Pasamos a esta décima sección, que es el epílogo, que transcurre a partir del versículo 6 hasta el versículo 21. Y esta sección de conclusión tiene dos divisiones. La primera de ellas es la conclusión del mensaje del Apocalipsis y la segunda es la conclusión final del libro. Entonces, el día de hoy comenzaremos viendo la conclusión del mensaje, que es prácticamente la parte más amplia de toda esta sección. Y dentro de esta primera conclusión, vamos a ver que hay 5 subdivisiones. La primera es una primera exhortación hacia la santidad, que contiene los versículos 6 y 7. La segunda es una segunda exhortación a la santidad en los versos del 8 al 10. Tenemos luego una tercera exhortación hacia la santidad en los versos del 11 al 12. Una cuarta exhortación hacia la santidad, versos del 13 al 18. Y una quinta exhortación hacia la santidad en los versos 19 al 20. Como pueden ver, la santidad es un tema muy importante en la despedida del Señor para su iglesia en este último libro, ¿verdad? Y como hemos visto en ocasiones anteriores, cuando hablamos acerca de la santidad, estamos hablando de separación del mundo, de consagración para el servicio a Dios. Y una de las temáticas muy recurrentes en este libro es resistir la tentación, resistir los ataques, resistir la vanagloria del mundo, resistir los placeres de Babilonia, resistir todo lo que este mundo nos ofrece para apartarnos de Cristo. Eso es la santidad. Entonces, el Señor termina su mensaje a la iglesia
dando estas 5 exhortaciones hacia la santidad. Y posteriormente tenemos una conclusión. Entonces, este final lo vamos a ver en 3 clases. La primera es el día de hoy, donde vamos a ver la primera exhortación a la santidad y la segunda, es decir, vamos a cubrir los versos desde el 6 hasta el 10. En la próxima vamos a ver la tercera y la cuarta. Y en la última clase veremos la quinta exhortación y la conclusión final. Así que espero que si han llegado hasta acá, hermanos, puedan ser fieles en seguir hasta el final. Y recuerde, los que perseveren hasta el final, esos tendrán un galardón, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, comencemos viendo esta primera subdivisión, que es la primera y la segunda exhortación hacia la santidad, leyendo los versículos del 6 al 10. Hermana Emily, si me puede ayudar a leer esta sección, por favor. Sí, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Entonces, hermanos, hoy vamos a estudiar esta primera parte del epílogo del libro, donde Juan recibe las últimas instrucciones y advertencias. Este pasaje conecta directamente con la introducción del libro, en donde se nos dice en Apocalipsis 1, del 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de toda esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces esto nos recuerda que toda la revelación y todo el mensaje proviene de Dios, es comunicado por Cristo y es transmitido por Juan a la iglesia. Vamos a ver más adelante, esa es la cadena de revelación. Su propósito principal, el propósito principal de este epílogo es llevarnos a una respuesta obediente, motivada por la venida inminente del Señor y por el llamado a la adoración verdadera. El Señor viene pronto. ¿Cómo debe responder su iglesia? Con obediencia, sabiendo que el Señor viene pronto. Entonces, ¿cuánto más tenemos que prestarnos a obedecer, adorando de una manera verdadera, apartándonos de los ídolos, apartándonos de las cosas de este mundo para enfocarnos en las cosas de la eternidad, para adorar de una manera verdadera, genuina, real, sin mancha, en espíritu y en verdad, como el Señor demanda de nosotros? Entonces, en el contenido de esta enseñanza, veremos cómo Dios garantiza que su revelación es fiel y verdadera y nos recuerda que Cristo viene pronto y que hay bendición para los que obedecen a este mensaje. Y también vamos a considerar el papel de Juan como un testigo profético y la advertencia contra la adoración equivocada al ángel y el mandato de no sellar la profecía porque su cumplimiento ya ha comenzado y el tiempo está cerca. Estos son los temas que vamos a ver en este estudio. Entonces, miremos la primera exhortación hacia la santidad. La encontramos en los versos 6 y 7.
El verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Verdad? Entonces, este pasaje o esta sección comienza con este pasaje que nos habla a nosotros acerca de la verdad de la revelación que se le ha sido dada a Juan para que Juan informe a la iglesia. Y comienzo repitiendo una frase que fue dicha antes en el capítulo 21, en el capítulo anterior, en el verso 5, y es que las palabras reveladas son fieles y verdaderas. Esto nos muestra que este epílogo o esta conclusión tiene una continuidad con el mensaje anterior. Nos muestra la autoridad divina y la continuidad, no solo con el mensaje anterior, sino que también conecta estas palabras con profecías importantes del Antiguo Testamento, como Isaías 65 y Daniel 2. Lo vamos a leer en un momento. Dios envía a su ángel para mostrar lo que sucederá pronto. Y aquí esta palabra ángel, como hemos mencionado anteriormente, es la palabra ángelos, que significa mensajero, el emisario de Dios que revela estas cosas a Juan para que Juan pueda darlas a la iglesia. Y aquí vemos la cadena de la revelación. Dios se las revela a Cristo, el Cordero que está delante del trono, que es digno de abrir los sellos, que abre los sellos y revela estas cosas a un ángel, y el ángel le da esta revelación al apóstol y el apóstol se la da a la iglesia. Entonces vemos la fuente del origen de la revelación es Dios a través de Cristo, y delega a este mensajero para que pueda llevar esta visión al apóstol, y esta revelación apostólica es entregada a la iglesia para su beneficio. ¿Y qué tenía que hacer la iglesia con esto? Obedecer y adorar. ¿Verdad? Entonces vemos la manera en cómo el Señor revela su mensaje para la iglesia, y vemos el fin último. Ahora, hermanos, que ya no hay apóstoles, y que los apóstoles que el Señor dejó establecieron el fundamento, podemos nosotros concluir que ya no hay más revelación. Ya todo lo que el Señor lo iba a revelar, lo reveló en su palabra. Ahora lo que tenemos nosotros es iluminación de la palabra que nos ha sido dada para que la podamos entender, para que la podamos aplicar y podamos hacer o podamos cumplir con el propósito para el cual el Señor nos dio esta revelación, que es obedecer y adorar a Dios. Entonces, toda esta revelación que el Señor dio a través de este mensaje de Apocalipsis apunta hacia la inminente venida de Cristo, y se declara que son bienaventurados aquellos que guardan esta profecía. En esto vemos, hermanos, que la profecía tiene como propósito llevarnos a la obediencia y llevarnos a la adoración a Cristo. Entonces no puede haber un propósito diferente en esta profecía, y por eso es que nosotros decimos que los profetas actuales, que actúan más como adivinadores que otra cosa, lo que ofrecen son profecías falsas. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios iba a revelarnos ya nos lo reveló a través de su Hijo Cristo. Se lo dio a los apóstoles, y los apóstoles lo pusieron como fundamento para el entendimiento, para la observación, para la lectura y para la aplicación de la iglesia. Así que de esa manera comienza esta conclusión, hablándonos acerca de la fidelidad del mensaje, acerca de la cadena de revelación y lo que la iglesia debe hacer con esta revelación para poder ser llamados bienaventurados. Algunos textos de prueba acerca de de la conexión que tiene este mensaje con los versículos, tanto en el mismo Apocalipsis para probar la continuidad del mensaje,
como las profecías del Antiguo Testamento para comprobar su veracidad. Vemos en Apocalipsis 21:5, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces ahora nuevamente Juan dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Nos habla que hay una continuidad con este mensaje. Lo también vemos en Isaías 65:16. Hermano Héctor, si me puedes ayudar a leer ahí. Sí. El que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que jurara en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Mm. Sí, este pasaje, ¿verdad? Nos habla a nosotros acerca de eh, los bienaventurados por guardar las cosas, por guardar la verdad de Dios y por obedecer a su palabra. De la misma manera que nos dice el pasaje que son bienaventurados aquellos que guardan y obedecen estas cosas. Miremos ahora Daniel 2 del 28 al 29. Hermana Karen, si me ayuda ahí a leer. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Sí, entonces estas eran las cosas que habían de ser y que se comenzaron a manifestar en el libro de Daniel y que ahora están siendo reveladas y están siendo cumplidas a raíz de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, la manera en cómo se presentan estas profecías, tanto en Isaías como en Daniel, es la misma manera en cómo las presenta Juan al hablar acerca de esta revelación del ángel y que tenía como depositario a la iglesia. Entonces vemos en esas cosas una continuidad y una uniformidad entre la profecía del Antiguo Testamento y la profecía del Nuevo Testamento. Y vemos a Juan, y esto es importante porque la manera en cómo Juan se presenta a él y cómo Juan presenta esta profecía le da a Juan la acreditación como un profeta del Antiguo Testamento. Es decir, de la misma línea, con el mismo propósito eh, y con el mismo mensaje que los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, a continuación, en el mensaje de Apocalipsis, el verso 7 nos dice así. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Acuérdense, este es el lenguaje de Isaías 65:15. Entonces, nos da una promesa para el que guarda estas profecías, para el que guarda estas palabras, así como también al principio en Apocalipsis 1:13 se nos da una bienaventuranza, 1:3, perdón, se nos da una bienaventuranza por creer y por guardar y obedecer a las palabras de este libro. La venida de Cristo entonces es presentada como un evento inminente. Eso significa que ya va a pasar, que ya va a venir, tanto en su manifestación final como en sus intervenciones históricas en la vida de la iglesia. Aquí es importante que aclaremos este punto, hermanos, porque no significa que Cristo haya tenido venidas parciales, por así decirlo, eh, por la iglesia. O sea, Cristo está presente cuando nosotros observamos sus ordenanzas, ¿verdad? Cristo está presente cuando nosotros ejercitamos la autoridad de la iglesia a través de la disciplina. Él ha prometido estas cosas. Y a través de diferentes pasajes, como por ejemplo en los capítulos del 1 al 3, cuando Él habla a las iglesias, él dice estas cosas, vendré a ti, ¿verdad? Le dice a la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, de Sardis y la Odisea,
estoy en medio de ti, vendré a ti y te quitaré tu candelero, vendré a ti como ladrón en la noche. Habla de intervenciones específicas en estas iglesias particulares y cuando hace estas intervenciones el Señor son para corregir o para fortalecer a su pueblo. Recordemos que el Señor es omnipresente y el Señor está en todos lados, en todo el tiempo y Él lo mira todo y Él lo sabe todo. Cuando el Señor dice que donde están dos o tres reunidos, ahí está Él, significa que efectivamente Él está ahí, Él se hace presente por medio de su divinidad, por medio de su espíritu. Pero aunque el Señor está presente con nosotros, aunque el Señor nos deja contemplar su presencia en medio de su gloria, en medio de los elementos de la cena, en medio del ejercicio de la autoridad, esa presencia no es lo mismo que el evento inminente de su segunda venida, ¿verdad? Su venida en juicio, su venida para juzgar. Entonces, esa venida, ese evento inminente, es algo que está fuera de estas intervenciones históricas y es la manifestación final, especial que espera la iglesia con respecto a su Señor. La repetición de esta promesa, como en otras instancias de aquí de Apocalipsis, subraya para los cristianos la urgencia de vivir en obediencia. Señores, Cristo viene pronto, el Señor viene pronto, su venida es inminente. ¿Qué va a hacer su iglesia? ¿Ignorar? ¿Ser apática? ¿Vivir sin fe? No, porque Cristo viene pronto, más somos llamados nosotros a vivir en obediencia, a vivir en santidad, apartados de las cosas de este mundo. Y encima de eso se nos promete bendición por guardar este mensaje. Y esto nos muestra que la meta del libro es conducir al pueblo de Dios hacia una obediencia que resulta en su salvación. Hay Esto desafía también, hermanos, algunos de los propósitos y del mal entendimiento que la gente tiene acerca del libro del Apocalipsis. Porque en muchas de las iglesias evangélicas hoy día se enseña el Apocalipsis con el propósito de causar sensacionalismo, causar miedo para que las personas reaccionen y sirvan y se consagren más y se involucren más en el ministerio por temor a las cosas que están pasando. El anticristo va a venir a marcarlos todos. Metámonos a la iglesia, sirvamos a la iglesia, en la iglesia para que no seamos marcados. Y realmente no es el propósito de Apocalipsis generar toda esta controversia, generar todo este sensacionalismo y toda esta ola de misterio y misticismo y toda esta vibra de ciencia ficción que actualmente se promueve en las iglesias, sino que verdaderamente renovar nuestra esperanza para darnos cuenta que la venida del Señor puede ser en cualquier momento. Por tanto, tenemos que preguntarnos qué pasará con nosotros, cómo responderemos nosotros cuando el Señor venga. Si viniera en este momento, ¿cómo nos hallará? ¿En qué situación nos hallará? Entonces, mis hermanos, por eso, este es un primer llamado hacia la santidad. Cristo viene pronto. Bienaventurado el que guarda la profecía de este libro. Porque Cristo viene pronto, tenemos que obedecer, tenemos que santificarnos. Y el Señor nos promete que seremos bienaventurados por ello. La segunda exhortación hacia la santidad la encontramos en los versos del 8 al 10. Primeramente, vemos en el verso 8 que Juan se presenta como un testigo profético. Dice el verso 8, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Juan entonces se identifica como el receptáculo de esta profecía, como el receptáculo de esta visión para transmitirla fielmente a la iglesia. Él dice que él es el que vio y el que oyó estas revelaciones.
Y él está actuando como un testigo fiel en continuidad con los profetas del Antiguo Testamento, de la misma manera en cómo Daniel recibió aquella profecía que le fue revelada a Nabucodonosor, así como Isaías recibió también la profecía y la visión de todas las cosas en el cielo, así Juan está recibiendo también estas revelaciones y está siendo un testigo fiel a la mejor manera de los profetas del Antiguo Testamento, a los que se les revelaba con el propósito de llamar al pueblo a la obediencia verdadera y a la adoración. Su testimonio entonces tiene un peso legal, tiene un peso espiritual y está dirigido a la comunidad del pacto. No a cualquiera, sino a los creyentes, al remanente fiel que ha puesto su esperanza en la promesa de que Cristo, de que Dios enviaría una simiente prometida que libraría al hombre de la maldición del pecado original. Como los profetas anteriores, transmite tanto promesas como advertencias que sirven para llamar al pueblo a la fidelidad para con Dios. Y esto, mis hermanos, cuando nosotros vemos esto acá, en el final de la revelación escritural, de la revelación especial de Dios, nosotros constatamos la utilidad y la finalidad del ministerio profético. Es terriblemente triste, mis hermanos, ver cómo hoy en día el ministerio profético que en este tiempo disfrutaba de un gran prestigio y una gran credibilidad, ahora ha sido reducido a un ministerio de adivinación. Es sumamente repulsivo ver cómo ahora hay pastores que se autodenominados profetas que se dedican a la adivinación, a estar adivinando quién va a ser presidente, que Dios les dijo quién iba a ser presidente, que esto iba a pasar con el curso del país, que estas cosas son las que van a acontecer para la iglesia, que la iglesia tiene que hacer esto, que la iglesia tiene que hacer lo otro, y a veces la pegan, pero la mayoría del tiempo no, ¿verdad? Pero más allá de todo eso, si son certeros o no son certeros, debemos ver que el propósito de la profecía no es entretener a la iglesia, no es dejar a los congregantes atónitos con la veracidad del don que Dios le ha dado a este varón aquí en medio de este pueblo. No, Dios da la profecía con el propósito de llamar a su pueblo a la obediencia, de transmitirles las promesas de obedecer y también de darles advertencias si ellos se apartan. Las profecías actualmente lo que, lo que menos tienen son estos elementos que nosotros vemos acá en la profecía bíblica. Ni siquiera llaman a la fidelidad, ni recuerdan las promesas, ni advierten en cuanto al pecado, si es que hablan de pecado, ¿verdad? Y Pedro nos dice, ninguna profecía es de interpretación privada. Y también estos falsamente autodenominados profetas carecen de las virtudes necesarias que un profeta del Antiguo Testamento o un profeta de esa misma línea hasta llegar a Juan tenía y las características de su mensaje. Difícilmente podemos llamar a esas personas de hoy que afirman tener ese don, difícilmente las podemos llamar profetas. Así que esta es una enseñanza muy importante, mis hermanos. Juan valida su llamado, su oficio y el peso de su mensaje, comparándose con la manera en cómo los profetas del Antiguo Testamento daban estos mensajes. Y aquí en medio de este mensaje, mis hermanos, encontramos una advertencia muy importante y muy hermosa contra la adoración equivocada. Mire qué tremendo este verso 9. Dice, pero él me dijo,
Mira, no lo hagas. Cuando él se quiso postrar ante el ángel para adorarlo, él le dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas del Antiguo Testamento, y de los que guardan las palabras de este libro. Yo soy hermano tuyo, hermano de los siervos que fueron antes de ti, y hermano de tus hermanos de la iglesia. No me adores a mí. Y concluye el ángel diciéndole, adora a Dios. Y estas palabras son poderosas y hermosas, hermano. Adora a Dios. Adora a Dios. Y esto nos deja a nosotros un gran mensaje y una gran enseñanza. Porque Juan intenta adorar al ángel que le mostró la revelación, pero es inmediatamente corregido. Y quiero que note que los ángeles y este tipo de ángel no es el único ser aparte de Dios en el cielo. Hay ángeles, hay querubines, hay serafines, hay ancianos, hay muchos seres celestiales. Y vemos al Cordero ahí. Cuando se adora a un ángel, vemos una reprensión inmediata. No así cuando se ofrece adoración al Cordero. Nunca hay una interrupción y nunca hay una corrección cuando se adora al Cordero. Esto es porque el Cordero, Jesucristo, es Dios y Él es digno de nuestra adoración. Adora a Dios implica también adorar al Cordero. Pero cuando nosotros queremos adorar algo más que a Dios, entonces ahí sí ya hay problema. Ahí sí ya hay problema. Entonces esto nos muestra la divinidad de Jesucristo y nos muestra también los peligros y las advertencias en la Biblia para adorar a cualquier otra persona fuera de Dios, y nos lleva inmediatamente la Escritura, juntamente con la advertencia, nos lleva de regreso a la centralidad de nuestra adoración, que tiene que estar enfocada únicamente en Dios y nadie más. El ángel le recuerda que él también es siervo y que solo Dios merece la adoración. Este detalle, hermanos, subraya cuán fácilmente, incluso creyentes fieles, pónganse a pensar, Juan, el discípulo amado, el que se recostaba en el regazo del Señor Jesucristo, cayó en el error de estar adorando ángeles en lugar del Señor, en lugar de Dios. Así que incluso creyentes fieles pueden desviar su adoración hacia mensajeros o figuras espirituales. ¿Qué es un ángel? Es un mensajero. Y alguien puede decir, no, pastor, eso a mí nunca me va a pasar. Yo ya sé que si un ángel se me aparece, yo no me le voy a hincar y yo no me le voy a postrar. Y probablemente usted tenga bien afinado su discernimiento para no adorar ángeles. Pero ¿qué pasa, hermanos, con aquellos pastores que son celebridades? ¿Qué pasa con aquellos hombres que han pasado el límite de la fama de sus iglesias locales y son ampliamente reconocidos? Ahí sí ya no tenemos mucho discernimiento. ¿Cómo te comportas o cómo te comportarías si estuvieras al lado de Sugel Michelén, de Paul Washer, de Juan Manuel Vaz, o de tu predicador favorito, de tu predicador celebridad favorito? ¿Acaso no te inclinarías ante él como lo hizo Juan contra frente a aquel ángel? ¿No le pedirías su autógrafo? ¿No le pedirías que te firme la Biblia o cualquier otro elemento que tienes ahí? Mi hermanos, aunque tenemos bien dogmatizado esto, ¿verdad? De que no debemos adorar ángeles, para ese efecto no debemos adorar ningún mensajero, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere que aprendamos acá. Y está bien, usted es un cristiano maduro, es un creyente fiel, no se inclina ante ángeles y no se inclina ante pastores celebridades. Pero ¿qué pasa cuando su pastor no está en la iglesia? Cuando no es el pastor el que predica y le toca predicar a otro hermano que viene empezando o que está aprendiendo o que no lo hace tan bien
como su pastor. ¿Acaso no tendemos a tener ese pensamiento y ese sentimiento carnal, hermanos, de decir, no, este hermano que predica bien es un buen maestro, nunca lo hace como mi pastor? Es que si el pastor no está en la iglesia este domingo, yo mejor no voy a ir, porque a mí solo me gusta cómo predica el pastor. Para esos efectos, hermanos, estamos haciendo lo mismo que estaba haciendo Juan. Nos estamos inclinando ante los hombres. La razón por la que vamos a la iglesia es adorar a Dios. Esa es la razón que nos une y que nos hace ir ahí. No es ir a escuchar a mi predicador favorito, no es ir a escuchar a mi pastor, es ir a adorar a Dios. Y cuando nosotros tenemos en nuestra mente, mis hermanos, que el propósito de nosotros estar ahí es para adorar a Dios, cualquier cosa que huela a Dios, cualquier cosa que tenga carácter, matiz de adoración a Dios, yo quiero hacer eso. Si lo que vamos a cantar va a ser adoraciones para Dios, yo quiero estar ahí. Si lo que vamos a orar van a ser oraciones a Dios, yo quiero estar ahí. Si lo que alguien va a hablar, independientemente de quién sea, es de Dios, yo quiero estar ahí y yo quiero escuchar, porque yo quiero adorar a Dios. Yo quiero estar con mis hermanos adorando juntos a Dios. Y mis hermanos, no hay nada más glorioso que eso. Cuando nosotros perdemos ese centro y buscamos adorar a los hombres, buscamos adorarnos a nosotros mismos, ¿sí? Nos adoramos a nosotros mismos cuando únicamente buscamos satisfacer nuestras propias necesidades, nuestras comodidades y las cosas que nos gustan. De esa manera nos adoramos a nosotros. Y cuando ponemos la adoración a nosotros antes que la adoración a Dios, entonces ahí es cuando comenzamos a caer en todos estos pecados. No, hoy no voy a ir a la iglesia porque no va a ir el pastor. No, que cuando ese hermano predica a mí no me gusta. Que mejor llego a la hora de la prédica porque a mí no me gustan las canciones ni cómo cantan en la iglesia. Y ay, qué aburrido, ¿quién quiere estar en la oración? Yo por eso no voy. Cuando perdemos de vista que el propósito de nuestra vida es la adoración a Dios, comenzamos a caer en todas estas prácticas de desorden y de pecado. Pero si el centro de nuestra fe es adorar a Dios, hermanos, nosotros vamos a buscar estar en cualquier reunión que honre a Dios, porque nuestra necesidad y nuestra sed de buscarlo y de adorarlo, hermanos, es más grande que nuestras necesidades personales. Así que, ojo, mis hermanos, con adorar ángeles, ojo con adorar eh, predicadores celebridad y ojo con adorar a los mensajeros antes que la fuente del mensaje. Ojo con adorar a sus pastores. Que mis hermanos, si usted tiene un pastor como ídolo, Dios se lo va a derribar. Así que por amor a mí, le pido que no caiga en esa adoración. No quiero que me derribe a Dios, no quiero que me derribe Dios, quiero seguir adorando con ustedes. No debemos perder, mis hermanos, la centralidad y el propósito por el cual nos reunimos. Es para adorar a Dios. No a los hombres, no a los ángeles, no el mensaje, sino que el dador del mensaje. Así que esa es una lección muy importante, mis hermanos, y ese es un importante llamado a la santidad, porque la gente del mundo piensa esto, la gente del mundo eh, se comporta de esta manera, ¿verdad? Pero recuerde, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. ¿Cómo responde la iglesia? En obediencia y en adoración. Una segunda manera en cómo mostramos nuestra obediencia es no adorando a los mensajeros, sino que adorando al dador del mensaje. Posteriormente, eh, mm, bueno, me hizo falta aquí una diapositiva, que es en el versículo siguiente, donde el Señor le dice que no selles estas profecías todavía. ¿Qué significa eso de no sellar
las profecías. ¿Por qué no debía sellar Juan las profecías? El mandato de no sellar indica que la iglesia posee ahora mayor entendimiento que aquellos santos y aquellos profetas del Antiguo Testamento, porque ahora ya Cristo ya vino. Aquel de quien profetizaban los profetas en el Antiguo Testamento, la simiente que esperaba Adán y que es la trama en todo el Antiguo Testamento, ha sido revelada en Cristo Jesús. Entonces ahora ya sabemos quién es esa simiente. Entonces, esa simiente ha dado cumplimiento a todas las profecías que estaban por cumplirse en el Antiguo Testamento. Entonces, ahora nosotros ya tenemos luz. Cuando leemos en Isaías acerca del siervo sufriente, sabemos quién es ese siervo sufriente. Sabemos que es el Señor Jesucristo. En el tiempo de Isaías, cuando el Señor dio esa profecía a su pueblo, ellos no sabían quién era el que había de venir. ¿Verdad? Es hasta que pegamos todas las piezas del rompecabezas y miramos todo lo que dice en el Antiguo Testamento acerca del Señor Jesucristo, que ahora tenemos la luz para ver que el cumplimiento de esas profecías del Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué no tiene que sellar Juan esas profecías? Porque no hay ningún caso para sellarlas. El Señor le dijo a Daniel que sellara el libro para el final de los tiempos, porque todavía no se habían cumplido estas profecías. Pero ahora que ya vino Cristo, de quien hablaban las profecías, ya ahora el libro está abierto. Ya ahora los sellos están rotos. ¿Quién los abrió? ¿Quién los rompió? El Cordero. Entonces, a causa del Cordero, que tenemos la revelación de la profecía. Y esa revelación ya no tiene sentido sellarla y guardarla para el futuro, porque ya Cristo cumplió. Cristo es a quien esperábamos. Y en Cristo se van a cumplir todas las cosas que falta que se cumplan. La escritura misma del libro tiene autoridad divina y busca fortalecer la fe y la obediencia de los creyentes, ya que la revelación está activa en su tiempo y apunta hacia una consumación futura. Cristo ya vino, Cristo resucitó, Cristo ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y Él volverá. Entonces, aquello que Él ha dicho que va a pasar, que Él regresará, que reinará con vara de hierro, que destruirá el mal y que nos apartará a nosotros para vivir con Él eternamente, con cuerpos resucitados, eso está por consumarse en cualquier momento ya. ¿Cuál es la garantía que nosotros tenemos? Que Cristo ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre, intercede por nosotros día con día. Y Él lo ha dicho. Él dijo a su iglesia, vengo pronto. ¿Cómo respondemos a eso? Con obediencia y con adoración. El punto central entonces de este pasaje culmina con un llamado fundamental. Adora a Dios. Es el segundo llamado a la santidad. Adora a Dios. La revelación no solo comunica información, sino que orienta la vida de los creyentes hacia la obediencia y hacia la adoración genuina. Al mostrar la obra de Cristo en la historia y en el futuro, el texto nos invita a vivir con devoción, con fidelidad, con expectativa ante su venida inminente. En conclusión, mis hermanos, perdón, hermanos, la segunda parte de este estudio, es decir, el segundo llamado o la segunda exhortación a la santidad, termina en el verso 9, no termina en el verso 10. Así que el verso 9 termina diciéndonos o dándole la instrucción a Juan que no selle estas profecías. Y la razón por la que no debía sellar esas profecías es porque estas cosas ya fueron reveladas en Cristo y lo que falta por cumplirse está por venir con su segunda venida. Entonces, esto nos lleva a adorar a Dios y nos lleva a vivir con devoción, con fidelidad y expectativa ante su venida inminente. Vamos a ver. Ese es el verso 10.
Sí, el del sello es el verso 10. Ok, déjenme, vamos a poner aquí la, la Biblia. Sí, sí, se lo voy a poner aquí para que lo miremos. Ok, no, no es esto, espérenme. Sí, aquí está. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Creo que en el versículo que leímos al principio, que leyó Emily, había quedado todavía un fragmento del estudio anterior, ¿verdad? Entonces por eso estaba confundido. Pero sí, no selles estas palabras, es el último versículo entonces de esta segunda exhortación. Así que estamos bien, hermanos. Entonces, en conclusión, la revelación de este mensaje es fiel, es verdadera y ha sido autorizada por Dios. Cristo viene pronto. La obediencia es importante para nosotros. La iglesia entera es la receptora de esta profecía. Vimos la cadena de revelación, Cristo, el Cordero, el ángel, el apóstol Juan y por último los siervos que son la iglesia. Por lo tanto, la iglesia entera es la receptora de esta profecía. Y el peligro de la idolatría persiste aún entre los creyentes más fieles, mis hermanos. Si Juan puede fallar, si Pedro puede fallar, imagínense Pedro cayendo en el problema de la hipocresía al querer sostener una careta con los cristianos y una careta con los judíos. Mis hermanos, si los apóstoles fueron proclives a estas tentaciones y a estos problemas, ¿cuánto más nosotros? Por eso el Señor se asegura de dejarnos 5 exhortaciones hacia la santidad. La primera, recordándonos que Él viene pronto, por tanto debemos responder con obediencia y con adoración. La segunda, debemos adorarlo solamente a Él. Solo Él es digno de nuestra adoración. Ningún mensajero, ningún ángel, nadie más que Cristo, nadie más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo merecen nuestra adoración. Ningún mensajero puede llevarse esa gloria. Y nos dirige la Escritura hacia adorar a Dios. La profecía queda abierta porque su cumplimiento ya ha comenzado. ¿Verdad? Ya los sellos se abrieron, ya la revelación de Jesucristo nos fue dada y ahora en él las cosas que profetizaron los antiguos profetas se cumplen y están por venir las que cumplirá en su segunda venida. La meta del libro es guiar a los creyentes a la santidad y a la adoración verdadera. No es crear sensacionalismo, no es impresionarnos con el cumplimiento de las cosas a nuestro alrededor. Eso no es nada, hermanos, si no nos lleva a la santidad, si no nos lleva a separarnos del mundo, a separarnos del pecado para vivir para Dios y adorar a nuestro Dios de una manera verdadera. Así que de esa manera terminamos en esta primera sección. En nuestra próxima clase vamos a ver la tercera exhortación hacia la santidad. Sí, ahí está, ¿verdad? Hasta el versículo 10. Entonces, en la tercera exhortación comenzamos desde el versículo 11 y en la cuarta exhortación terminamos en el versículo 18. Y así vamos avanzando en este estudio y nos quedan únicamente 2 clases más. Así que por hoy hemos terminado, mis hermanos, y vamos a orar al Señor para poner este tiempo
en sus manos. Em, por ahí estaba Lucas. Lucas, Sí, ¿en qué sé? si nos puedes despedir en oración, hermano, por favor. Sí, ese. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque nos dices un día más de vida, porque nos puedes dar una oportunidad de poder aprender más de tu palabra. Te ruego que por favor todo lo que hemos escuchado, que lo pongamos en práctica día a día. Ayúdanos a ser unos mejores hijos para ti. Ayúdanos a recordar de que no debemos adorar pues, a cualquier pastor o los que se dicen ser profetas, que siempre pongamos a ti por delante, ante todo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.